Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 5 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 5 al 7 para nuestro tiempo devocional. Vamos a hacer la lectura. Recuerden que estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, versículos 5 al 7, capítulo 5 del profeta Ezequiel. El Señor soberano dice: esto es una ilustración de lo que ocurrirá a Jerusalén. Yo la puse en el centro de las naciones, pero ella se rebeló contra mis ordenanzas y decretos, y resultó ser aún más perversa que las naciones vecinas. Se ha negado a obedecer las ordenanzas y los decretos que le di para que siguiera. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano al pueblo: te has comportado peor que tus vecinos y te has negado a obedecer mis decretos y ordenanzas. Ni siquiera has vivido a la altura de las naciones que te rodean. Eso es en la Nueva Traducción Viviente. Y ahora en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová: por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Bien, esta es ahora esta porción que hemos titulado Discurso del profeta en relación con los cuatro símbolos. Discurso del profeta en relación con los cuatro símbolos. Es la explicación de las señales, lo que veremos de aquí al final del capítulo 5. Pero es después de presentar las cuatro señales que el profeta explica su significado. Dios había puesto a Jerusalén en medio de las naciones para que diera testimonio de cómo es el Señor, pero ella cambió las ordenanzas en impiedad aún más que las naciones alrededor. Sus habitantes ni siquiera se habían comportado conforme a las leyes de las naciones paganas que la rodeaban. En lugar de ser luz a las demás naciones, habían sido un obstáculo. Israel rechazó la tarea que Dios le había dado. Es decir, el pueblo rechazó la comisión que había recibido en sus manos. Existe una relación estrecha entre las palabras pronunciadas por el profeta, registradas en esta sección, y las acciones simbólicas que él había hecho, indicada por el hecho de que el tema, la destrucción de Jerusalén y Judá, es el mismo, y por ciertas referencias que vinculan este capítulo con el capítulo 4 y 5, especialmente el 5. Así que la interpretación de la acción es bastante sencilla. Lo único que faltaba identificar era la ciudad a la cual se refería. Esta es Jerusalén. Esto no debía causar sorpresa, dado que desde el capítulo 4 estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, es probable que sus espectadores tuvieran la esperanza de que se refiriera a Babilonia. Esta sección, a su vez, la subdividiremos en dos puntos. Ciertamente, Dios había situado a Jerusalén en medio de las naciones. Desde allí esperaba que la verdad de la salvación llegara a ellas. Años antes, Dios había dicho a Abraham en Génesis 12:3 que la nación que iba a descender de él
sería especialmente bendecida, para que el resto del mundo también recibiera de ella una bendición especial. Sin embargo, Israel se había rebelado contra el Señor. El pueblo escogido se había comportado peor que las naciones idólatras que estaban alrededor de esta. Al menos las otras naciones habían desarrollado una justicia social externa que se elevaba hasta el nivel que su conocimiento de la justicia de Dios les permitía. Jerusalén y el pueblo de Israel vivían muy por debajo del nivel que el Señor pudiera haber esperado de gente bendecida de manera tan abundante. Así, pese a los maravillosos beneficios de ser los escogidos de Dios y de tener su ley y sus profetas, el pueblo lo había abandonado y se había rebelado contra él. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 9. Siglos después, otro profeta, aún mayor que Ezequiel, le transmitió al pueblo judío un mensaje similar. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12:48. El pueblo de Dios del Nuevo Testamento es el centro espiritual de las naciones ahora. Nosotros hemos sido bendecidos en abundancia con bendiciones espirituales invalorables, no para que nos hagamos espiritualmente obesos, sino para que las compartamos. Esas grandes bendiciones hacen que tengamos también grandes responsabilidades. Dios juzga con rigor cuando no cargamos con nuestras responsabilidades que esas grandes bendiciones ponen sobre nosotros. Jehová no iba a infligir ese castigo sobre Jerusalén de forma caprichosa. No era solamente un castigo porque a Dios le hubiese parecido aplicarlo, sino que este castigo había sido provocado a causa de la rebelión de Jerusalén. Porque Dios había escogido específicamente a esta nación y a Jerusalén la había colocado en medio de las naciones alrededor de ella. Pero a pesar de esa exaltada posición, también tal vez refiriéndose a su posición geográfica central en el Medio Oriente, ella cambió los decretos y las ordenanzas divinas, rebelándose contra el Señor más que las tierras que le rodeaban. Y desecharon los decretos y mandamientos divinos y no anduvieron en ellos. Se rebelaron ante esta orden, porque Jerusalén había recibido la palabra de Dios. Era morada de su gloria y objeto de su amor, objetivo del amor tierno y bondadoso de Dios. El esplendor de su misericordia solo resaltaba la negrura de su impiedad. En vez de honrar a Dios, se rebeló contra él. Es asombroso y aún nos puede asombrar a nosotros en este tiempo que la conducta de Israel fuera peor que las naciones que estaban alrededor de ella. Fuese peor la conducta de Israel que la de las naciones paganas. Esta porción también aquí nos da la explicación del símil que hemos visto en los versículos 1 al 4. Pues dice, así dice el Señor Jehová, esta es Jerusalén. La cabeza del profeta estaba rapada, juntamente con su barba. Representaba la ciudad santa, despojada ahora por justo juicio de Dios de todos sus ornamentos y vaciada de sus habitantes. La cabeza de uno que era al mismo tiempo profeta y sacerdote, persona santa, era la más apropiada para representar a Jerusalén, la ciudad santa. Los privilegios con que había sido honrada Jerusalén, todos estos los había tomado por nada, los había considerado como nada, como poca cosa.
Jerusalén estaba en esta condición insuperable. Jerusalén estaba en esta condición inmejorable, en medio de reinos que eran populosos y civilizados, afamados por su cultura, sus artes y sus ciencias, y estaba puesta en medio de ellos, justamente en posición de preeminencia sobre todos ellos, en medio de ellos, como una lámpara sobre el candelero, para irradiar la luz de la revelación divina hasta los más oscuros rincones de las naciones vecinas e incluso hasta los últimos confines de la tierra. Jerusalén estaba destinada a ser como el corazón en el cuerpo, para dar vigor con una vida divina a este mundo muerto por el pecado. Si ellos hubiesen preservado esta reputación, qué bendición habría sido para Jerusalén al comunicar este mensaje a todas las naciones vecinas. Pero al malograr esta estupenda oportunidad, el cumplimiento de este designio había de quedar ahora para los últimos tiempos, en que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así, entonces, observamos a una Jerusalén que fue hallada culpable. Se le hace un cargo evidente. Se había rebelado contra las ordenanzas y los estatutos de Dios, más y peor que las naciones vecinas. Lo desecharon y no anduvieron en estas. No anduvieron en los estatutos de Dios, ni observaron ninguna de sus ordenanzas. El pueblo no solo había quebrantado los mandamientos de Dios, sino que de tal manera los había pervertido que habían hecho de ellos la excusa y el pretexto de sus iniquidades. Habían introducido las abominables costumbres de los paganos en lugar de las instituciones de Dios, pues habían multiplicado los altares de los ídolos y los ídolos mismos, y servido a muchos dioses falsos, al ser así que el Dios de Israel es uno solo su nombre, y uno solo su altar. Habían corrompido la religión revelada más de lo que los gentiles habían adulterado la religión natural, es decir, la revelación general por medio de la creación. Habían profanado también el santuario de Dios con toda clase de abominaciones. La corrupción de lo mejor es la peor, porque la nación favorecida por Dios con los mayores privilegios y los mejores beneficios se habían portado como la peor de las naciones paganas. Incluso esta calificación que ahora le asigna el profeta a Israel por medio de Jehová es terrible. Es una calificación terrible. Dice: aún te has comportado peor que los paganos, aún te has comportado peor que aquellos que no me conocen. Así que la identificación de quien sufre el castigo no tiene lugar a dudas en esta porción. La ciudad de Jerusalén era la receptora de este juicio. Tiene un sentido geográfico esta descripción que se hace, que se le había puesto en medio de las naciones, porque estaba en una región donde se encontraban los grandes imperios del mundo antiguo. Además, hoy mismo Jerusalén es el centro de las tres grandes religiones monoteístas de la humanidad: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Por último, es necesario señalar la centralidad de Jerusalén desde un punto de vista teológico. Fue el lugar elegido por Dios para poner su nombre allí. Esta posición de privilegio no fue aprovechada por la ciudad, sino que se obstinó contra los decretos de Dios. Otra de las características de los profetas fue señalar al pueblo de la elección, que la elección implicaba también responsabilidad. De esto hace referencia a Amós 3. El pecado del pueblo es señalado
con una serie de frases muy contundentes. Por un lado, se obstinó, se rebelaron contra, desecharon, que en hebreo tiene el sentido también de rebelión. Estas afirmaciones están relacionadas con la definición del pueblo que hizo Dios cuando llamó al profeta. Como podemos ver, los dos verbos tienen un claro sentido de señalar la rebelión del pueblo, pues se potencian entre sí. Esto lo hicieron repetidas veces y contra los mandamientos de Dios. La última frase del versículo 6 demuestra que no anduvieron, es decir, no pusieron como norma la conducta de la voluntad revelada en Dios. Eso lo llevó a ser más impíos que las otras naciones. Es necesario que recordemos Jeremías 2:13, donde se enfatiza que las naciones paganas suelen ser fieles a sus dioses. La seriedad del pecado de Israel es mostrada a través de las dos palabras que muestran lo que rechazó la nación: decretos y estatutos. Las palabras hebreas mishpat y hok tienen una implicación civil y religiosa. Ellos abandonaron tanto las normas de convivencia civil, sus leyes, como también las normas ceremoniales. Al mismo tiempo debemos recordar que Deuteronomio 4:8 presenta justamente los estatutos y ordenanzas como un motivo de orgullo, algo que podían presentar como su característica delante de las otras naciones. Esto es sorprendente porque Jerusalén era consciente de que Dios la había colocado en un lugar especial. La había colocado en un punto que hasta declaró que este sería su pueblo. Durante la permanencia del pueblo en su tierra, habían cooperado la voluntad y el poder divinos en una forma especial. Y a pesar de esta manifestación de la bendición divina, a pesar de todas las evidencias del favor divino que había recibido, el pueblo de Israel no había vivido de acuerdo con la luz que tenía. El pasaje probablemente no quiere decir que el pueblo israelita era peor en un sentido absoluto que otros pueblos, sino que en relación con sus oportunidades, con sus posibilidades, se mostraba peor que otros pueblos. Habían desaprovechado la oportunidad de usar el favor y la misericordia de Dios a su favor. Habiendo sido los receptores de la ley y del favor divinos, desobedecieron y fueron rebeldes incluso a la propia ley. La multiplicación del pueblo en su tierra también se ve como una manifestación de la bendición de Jehová, la que no había podido apreciar en su valor ni habría reaccionado frente a ella de la manera que correspondía, observando los mandamientos de Dios. Hay una anotación pues muy interesante en cuanto a Jerusalén. Jerusalén lógicamente no se refería solamente a la gran ciudad, sino que aquí el profeta la usa para representar a todo el territorio, cuyos habitantes, a pesar de haber tenido ventaja sobre las naciones vecinas, rechazaron a Dios. Y aun cuando se les había designado una gran responsabilidad, estos también la habían dejado fuera. Si vemos al final, en lugar de ser un testigo a las naciones paganas, Israel había caído en actividades idolátricas. Las naciones mantenían a sus ídolos familiares, mientras que Israel dio la espalda a su Dios vivo y verdadero. El pueblo de Dios fue peor que los paganos en la medida de su conocimiento y los privilegios espirituales que Dios les había conferido. De la mano de Dios habían recibido la ley y fueron capaces de desechar la ley. Los juicios de Dios siempre son proporcionales a la luz y al privilegio concedidos.
Puesto que el pueblo de Ezequiel sobresalió por su desobediencia, su castigo también fue sorprendente. También sobresalió el nivel de castigo que dio a Jerusalén en ese momento. Es evidente que Ezequiel nos transmite de forma dramática las profecías, y también el Señor explicó que el centro del drama era Jerusalén, que él había colocado en un lugar prominente. Algunos de los que estaban en la audiencia de Ezequiel, algunos de los que estaban en posibilidad de ver a Ezequiel al proferir estas profecías, esperaban que la ciudad bajo destrucción simbólica fuese Babilonia, pero en realidad era Jerusalén, que estaba en el centro de la civilización geográfica y teológicamente. Algunos tal vez pudieron tener esa esperanza, que el sitio sobre la ciudad, sobre esta ciudad, fuese Babilonia, pero la ciudad que estaba plasmada en en este ladrillo, se trataba de Jerusalén y no de Babilonia. Los trazos de la ciudad de Jerusalén son plenamente identificables. Entonces, incluso ese deseo de que se tratara de Babilonia y no Jerusalén se habría desechado, se habría esfumado de las esperanzas de los que estaban en el exilio. Dios quiso que Israel fuera el gran misionero monoteísta a las naciones del mundo antiguo, pero esta ciudad se había rebelado contra Dios al ser infiel al pacto mosaico. La estrategia de Dios fue colocar a esta nación en una condición insuperable, inmejorable, envidiable por las demás naciones. Jerusalén se había puesto en este lugar específico y además estratégico para que de ahí se diseminara el mensaje del Señor. Y al desechar este trabajo, el castigo del Señor fue severo. El castigo sobre la nación era equivalente a la impiedad de Jerusalén, incluso que es comparada con la de Samaria y Sodoma. Esta es Jerusalén, sobre la que caerá el castigo. Las palabras se dijeron con angustia de parte del profeta. El Dios personal de los hebreos, que les había dado la ciudad como herencia, que habían conquistado con tantos trabajos y con tantos esfuerzos, sería destruida. Dios la amaba y la estableció y colocó a su templo en ese lugar, en el lugar donde Él moraba, la presencia, donde estaba su presencia. Y aquí, sin embargo, describe también que las abominaciones que había hecho su pueblo cambió también el parecer de Dios y no podía dejar sin castigar este pecado, sin castigar esta rebeldía. Esta ciudad, que había sido tan favorecida como ninguna otra, había rehusado tercamente guardar la ley, había rehusado completamente seguir los estatutos de Dios, y su pecado era mayor, porque se le habían dado más que a las demás, y se le demandaba más que a los demás, pero ni siquiera las leyes morales se comparaban con las leyes que tenían aquellos que no conocían a Dios. La maldad del pueblo fue tan grande que ni siquiera eran capaces de guardar las leyes de las naciones paganas a su alrededor, y mucho menos guardar las leyes que Dios había dado. Este es el principio del discurso, de la señal del juicio que viene sobre esta nación. Este es el principio del discurso del profeta en relación con los 4 símbolos
que él había pronunciado. Estas profecías dramáticas ahora llegaban a su fin, llegaban a tener una explicación para que esta nación rebelde, que aún estaba en el exilio, comprendiera que había llegado el momento de juicio. El profeta explica su significado. El profeta les recalca la posición de esta nación. Les dice que este castigo es por su pecado, que este castigo es a causa de su impiedad, que este castigo es por el motivo que ellos rechazaron ser luz a las demás naciones, que se habían convertido en un obstáculo y que habían rechazado la tarea que Dios les había dado. El pueblo había rechazado la palabra que Dios les había confiado. Así que todas estas acciones, todas estas profecías que Ezequiel da, no dejaban sin lugar a dudas que se trataba de Jerusalén. Y si hubiese alguna duda, lo dice aquí en el versículo 5, esto es una ilustración de lo que ocurrirá a Jerusalén. Entonces aquellos que pudieron haber tenido la esperanza de que se tratase de Babilonia, aquí Ezequiel echa por tierra esta esperanza. La que iba a ser castigada, la que iba a ser sacudida era Jerusalén. No podía causar mayor sorpresa, no podía causar mayor horror que ver que aquella que se había erigido como una ciudad tan hermosa iba a caer, iba a ser derruida, iba a ser sacudida hasta los cimientos propios. Cuidemos nosotros de no desechar el trabajo que Dios nos ha conferido. Cuidemos nosotros de no desechar los decretos y mandamientos que Dios nos da. Que no cambiemos los decretos y las ordenanzas divinas que nos han sido transmitidos por su palabra. Porque nosotros mismos podríamos ser sacudidos. Nosotros mismos podríamos ser encontrados en esa impiedad. Dios había dado a Jerusalén la palabra y Jerusalén la había recibido. Jerusalén se había convertido en esa morada de la gloria de Dios y además era objeto de su amor. Eso es lo que sucede con nosotros. Hoy Dios nos ha dado su palabra. Hoy Dios tiene su morada de su gloria en nosotros. Nosotros ahora somos el templo. Somos templo del Espíritu Santo. Y también hoy nosotros somos objeto de su amor. Cuidemos estas grandes dádivas. Cuidemos estas grandes misericordias que Dios ha mostrado. Que en otro tiempo éramos enemigos y ahora somos parte del pueblo de Dios. Ahora somos este linaje escogido. Ahora somos este sacerdocio. Ahora somos estos encargados de transmitir el mensaje de salvación a aquellos que se encuentran en oscuridad. Seamos la luz, seamos la sal que Dios ha determinado que seamos. Y tomemos ejemplo del castigo que Dios ejerció sobre Jerusalén, aunque Él la había escogido, aunque Él la había separado, pero aquella nación decidió hacer lo malo. Cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestras actitudes y sobre todo tomémonos de la mano de Dios y confiemos en que en cada paso que nosotros demos lo hagamos guiados por su Santo Espíritu, guiados por su palabra y que en todo ello le glorifiquemos. Porque al tiempo, dice, cosecharemos y al tiempo podremos decirle a nuestro Señor, heme aquí, he concluido el trabajo que has puesto en mi mano. Oremos. Bendito Padre y Señor Celestial, gracias te damos porque, Señor, siempre eres bueno, porque tu misericordia es sobre nosotros. Padre bendito, Señor, permite que sigamos creciendo en amor para contigo, Señor, en obediencia, en sencillez y humildad, Señor, para poder compartir tu palabra a aquellos que están en oscuridad,
que están en esclavitud de pecado, Señor, y que están extraviados. Padre bendito, permítenos de tu Espíritu, permítenos de tu poder, y también, Señor, danos palabra sabia, danos sabiduría y danos entendimiento para compartir con niños, con jóvenes, con adultos, con ancianos, de tu bendito evangelio, de tu palabra, de tus decretos, tus leyes y tus estatutos, Señor. Y saber que en cada cosa y en cada acción podemos glorificar tu nombre. Gracias de todas estas bendiciones, Señor. Todo lo rogamos, clamamos a ti y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.